La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a través de temas importantes, nos acompaña el licenciado Manuel Crespo. Él es delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, pero también es de la dirección política de esa organización. Buenos días, Manuel, un placer. Bueno, muy buenos días, don Núñez. Hola, buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes. Manuel, vamos a comenzar con el tema de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que si bien podría catalogarse de una victoria política de la Fuerza del Pueblo, parece que falta mucho camino por recorrer. Háblanos, porque el jueves se va a reunir la Junta Central Electoral. Yo tengo entendido que hay 2 jueces que quieren apelar. Esa fue una información que yo recibí. De lo interno de la Junta, Ramón. Sí, de lo interno de la Junta, porque la Junta puede apelar. Pero también está la posibilidad de que apele el PLD ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Hubo otro partido que se sienta afectado? No, porque fue un paquete de partidos, ¿verdad? Es decir, no solamente fue el PLD, perdón, la Fuerza del Pueblo, sino está el PRD. Más de 20 organizaciones fueron afectadas por la resolución 02-2021 de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el panorama, Manuel? Añadiéndole a lo que pregunta Ramón. Miren, es lo siguiente, y es un tema que reviste gran importancia, porque la Junta Central Electoral, esta nueva Junta Central Electoral, nosotros, aspirábamos que luego de las funestas experiencias pasadas o recién pasadas de la anterior Junta Central Electoral, en cuanto a las prácticas, el manejo de los temas electorales y las decisiones, pensamos que se iniciaría o se inauguraría apegada más a los preceptos constitucionales y de las propias leyes especiales que rigen la materia. En su primer turno al bate, como diría un buen beisbolista, se cuadró mal y batió muy mal, porque en definitiva desconoció situaciones de hecho y de derecho en cuanto a la resolución 02-2021, que es la que aprueba o ratifica la aprobación del reglamento 01-2021 sobre el ordenamiento de los partidos políticos y los aspectos que tienen que ver también con la asignación del financiamiento público en los procesos a los partidos políticos. Miren, a raíz de esa resolución, la Fuerza del Pueblo y varios partidos interpusimos un recurso de revisión ante el seno del Pleno, ante el Pleno de la propia Junta Central Electoral, y por una razón sencilla. Miren, es la propia Junta Central Electoral, y todavía está colgado en su página oficial, los ciudadanos pueden accesar y verlo, que en su boletín final del cierre del proceso electoral presidencial pasado, pues certificó que la Fuerza del Pueblo, o certificó lo que fue el mandato o la decisión libérrima del soberano, que es el pueblo dominicano, mediante el voto emitido en las urnas, que el soberano decidió que la Fuerza del Pueblo entra en la categoría de los partidos mayoritarios en la República Dominicana. En la votación presidencial. En la votación presidencial individual, a nivel partidario, la Fuerza del Pueblo obtuvo, contra viento y marea, que ustedes saben y todo el país sabe y conoce, dentro del mar de precariedades, de obstáculos y de adversidades que nosotros tuvimos que pasar o atravesar hasta llegar al proceso presidencial, y las condiciones, tendríamos que hacer varios programas para detallarlas. Y con todo y eso, la Fuerza del Pueblo, el pueblo dominicano decidió que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Obtuvo prácticamente el 6% de manera individual, y con los aliados prácticamente el 9% de las votaciones en la República Dominicana. Esa es una situación de hecho. Ahora bien, la Junta Central Electoral, dejando de lado lo que fue su práctica, es decir, la costumbre, que ustedes saben que la costumbre es la más vieja y la más antigua fuente del derecho universal, y ella es la que sustenta todo el andamiaje jurídico moderno, o del derecho moderno, del llamado derecho positivo. Resulta que ella dejó de lado la costumbre, es decir, sus prácticas en procesos anteriores para el tema del ordenamiento de la boleta de los partidos políticos. ¿Y no será por la ley de partidos, la 3318? No, para ahí voy. No, es que la ley de partidos en ningún aspecto, en ninguna parte define ni establece ni manda a la Junta
a que pero evalúe, lo deja difuso, a que evalúe, en cierta forma. pero no la manda a hacer un promedio de 3 procesos electorales totalmente distintos y distantes. ¿En qué sentido? Mira, Pero tampoco dice que es presidencial. sí, pero resulta que la Junta, en su costumbre, en sus prácticas anteriores, tomaba el nivel presidencial. ¿Por qué? Por una razón muy elemental. La única elección que recoge el sentir popular nacional, es decir, la intención del soberano, que es el pueblo, a nivel nacional, son las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque las elecciones congresuales y municipales, una de ellas, la congresual, se queda en el ámbito de la voluntad popular de una parte provincial, del país, provincial, ¿verdad? O cierto, de circunscripción, cuando las provincias están divididas en circunscripción por el tamaño, por la cantidad de votantes. Y en lo que tiene que ver con las elecciones municipales, se queda en el ámbito más pequeño todavía, en el ámbito municipal, porque los municipios son los que eligen a los alcaldes y a los regidores de su municipio. Por tanto, la única elección que recoge el sentir nacional o la voluntad del votante a nivel nacional siempre han sido las elecciones presidenciales. Eso es una realidad. Ahora bien, si nos vamos a los aspectos de carácter constitucional, que fue lo que nosotros le planteamos, le esgrimimos a la propia Junta Central Electoral cuando interpusimos el recurso antes de elevar un proceso por ante el Tribunal Superior Administrativo para que ella reconsiderara esa decisión. Nosotros planteamos que si nos vamos a lo que establece la Constitución en su artículo 74.4, en lo relativo a los derechos y garantías fundamentales de los titulares de derechos, es decir, de las personas jurídicas o de las personas físicas, entonces del cual la Fuerza del Pueblo es un titular, porque en definitiva el soberano le dio un mandato y le concedió una votación determinada, por cuanto ya es titular de un derecho, no porque lo decida yo, ni porque caprichosamente lo quiera decidir nadie, sino porque es un mandato soberano. Dice y define el principio de favorabilidad, es decir, cuando la administración, en este caso las instituciones, van a tomar una decisión, tienen siempre que establecer o imponerse el criterio o el principio de favorabilidad ante los titulares de derechos, nunca para perjudicarlo, sino para beneficiarlo. Pero eso es Cuando subjetivo en cierta forma. Sí, pero sí, ahí voy. Y miren, eso es tan así, que hay un principio que ustedes lo han escuchado, que es el llamado principio de irretroactividad de la ley, ¿verdad? El espíritu del legislador avala eso tanto que en cuanto al principio, por ejemplo, de irretroactividad de la ley, que establece que todas las leyes son de carácter irretroactivo, o sea, se aplican a lo porvenir, excepto cuando le beneficia al reo o al que está en condición de sub judice. Es decir, hasta el principio de irretroactividad de la ley, siempre se ha definido el marco de la favorabilidad para los titulares de un derecho, siempre para favorecer, no para perjudicar. Miren, hay una realidad, la Fuerza del Pueblo obtuvo como partido 5.69, 6% aproximadamente de la votación individual como partido, por tanto entra dentro de esa categoría. Y eso no lo puede cambiar nadie. Si la Junta Central Electoral, nadie, ni la Constitución, ni ninguna ley se ha dado mandato para interpretar, inventarse un promedio que nadie sabe de dónde lo sacó. Manuel, pero entonces los otros partidos, aunque nos desviemos momentáneamente de lo de la Fuerza del Pueblo, si el tema es lo presidencial, ¿cuál es el argumento de los otros? Miren, lo que pasa es que... ¿Y por qué afecta, como tú decías, más de 20? Sí, ahí vamos. Volvemos a lo mismo. Es porque, amparado en el principio de favorabilidad, cuando usted va a tomar una decisión, en ese caso, entonces usted sí tiene la flexibilidad de decidir, bueno, de escoger como institución, en este caso la Junta Central Electoral, bueno, la Fuerza del Pueblo obtuvo su mayor votación en el nivel presidencial, bueno, la voy a evaluar para el ordenamiento por el criterio de la mayor votación en el orden presidencial. Pero eso es una locura, si fuera así. Dije bueno, que a ti por la municipal, a ti por la presidencial y a ti por la congresional. Lo que pasa es que ese principio de favorabilidad le favorece, le permite la flexibilización para garantizarle los derechos a los titulares de derechos, para beneficiarlos siempre, nunca para perjudicarlos. Y eso es un principio constitucional, por tanto, si la Constitución lo consagra, que es la Carta Magna,
la Junta tiene que ajustarse a lo que establece la Constitución. La Junta le dio el palo. El Tribunal Superior Administrativo le dio la razón. Ahora, ¿qué puede pasar el jueves? ¿Y qué puede hacer el PLD? Porque el PLD vemos que el secretario general dijo que van a someter y que sopar el proceso. Es decir, apelarán. Sin embargo, hay voces aisladas ahí. Ya ayer incluso Reinaldo Paredes dijo, dejen eso así, no apelar. ¿Qué puede pasar el jueves? ¿Y qué pasa si el PLD recurre ante la Suprema Corte de Justicia? Lo primero es que hay que esperar que el PLD y ese partido se reúna y tome la decisión que va a tomar. Por lo pronto, aparenta que su secretario general habló de manera personal, pero en nombre de toda esa institución. Cuando varios miembros de la dirección política de ese partido han salido al frente a plantearle y exigirle al presidente de ese partido que no recurran y que no pues ataquen esa sentencia. Hay que esperar que ellos se reúnan y se pongan de acuerdo a ver qué finalmente va a pasar en el seno del comité político de esa organización, y esperaremos. Y esperar también lo que va a decir el Pleno de la Junta Central Electoral. Miren, hay una realidad, y es que las personas, ya sean estas físicas o jurídicas, tienen toda la prerrogativa de ley garantizada por nuestro ordenamiento jurídico para recurrir ante cualquier instancia, porque de lo que se trata es un tema de que toca y que tiene que ver con los derechos y las garantías fundamentales. Por tanto, los que se sientan afectados con esa sentencia tienen todo el derecho de interponer o de recurrirla ante las instancias judiciales correspondientes. Eso es un derecho que está consagrado también en la Constitución. Esperemos a ver. En un minuto, porque un amigo televidente pregunta, dice que en la ley 3318, en su artículo 61, habla del promedio de la última elección. No, habla de la última elección. Aquí yo tengo el artículo 61. Pero la última elección del 20 de... la última elección, no habla en plural, habla en singular. La última elección fue la del 5 de julio. Exacto, que fueron los niveles congresuales, que fue la presidencial. Habla... bueno, el artículo 61 se refiere, y es lo que ordena cuando el Tribunal Superior Administrativo decide anular, mediante la sentencia 030-02-2021, el reglamento y la resolución de la Junta, decide anular ese reglamento y le ordena a la Junta a que acate lo dispuesto por el artículo 74.4 y el 61 de la ley 3318. Miren, dice que en el caso de la proporcionalidad, en el numeral primero, establece la distribución del 80% distribuidos en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. En ningún momento ni en ninguna parte la ley establece definir un promedio. La última elección. Para la última elección era congresual y presidencial. Así es, pero son niveles distintos. Entonces, reitero, el único nivel que expresa la voluntad popular del soberano, que es el pueblo, son las elecciones presidenciales. Vamos a una breve pausa. Espérate, Ramón, espérate ya. Es que ese colaborador dice que en esa ley, la 3318, en su artículo 61, habla de un promedio de la última elección. Y si la última elección, que fue el mismo día, incluía las presidenciales, incluía las congresionales, es ese promedio. Esa ley no existía. Y el Tribunal Administrativo, dice ese colaborador, se fue de bruces. No, lo acabo de leer. En la ley, en su artículo 61, en ninguna parte dice que promedia. Es decir, no sé de dónde ese amigo televidente pero es que no tiene que teoría. Pero es que no tiene que decir que promedio, Manuel. Es probable que ese amigo televidente haya sido el asesor del Pleno de la Junta en su decisión. No, es que sí dice que es de la última elección, y esa última elección tiene dos componentes. Se supone que debe ser como juntar los dos y hacer un promedio. No, porque la elección presidencial, reitero, es la que define la intención del voto nacional. Es la elección presidencial. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Constitución me permite a mí votar por un presidente de un partido y por un senador de otro, y por un diputado de otro, y por un alcalde de otro. Es decir, la ley me permite dividir mi voto. En tanto, si yo soy un ciudadano y tengo la decisión
firme decisión de votar en lo presidencial por uno, en lo congresual por otro y en lo municipal por otro, entonces mi voto nadie, no me lo pueden promediar. Es decir, reitero, y es el espíritu de todo el que de manera razonada ha analizado y se pone a profundizar y analizar estos temas, la que define, el nivel que define la intención del voto o del votante nacional son las elecciones presidenciales. Manuel, con respecto a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que cataloga al Partido Fuerza del Pueblo como partido mayoritario, en contraposición con la sentencia que había emitido anteriormente la Junta Central Electoral, el PLD ha reaccionado. El PRM no ha reaccionado, que igual es un partido mayoritario, los otros, ellos dos. Entonces, ¿qué pierden los que ya son mayoritarios si se acogiera la decisión del Tribunal Superior Administrativo? En términos económicos, ¿qué es lo que perderían esos partidos? Y si lo otro será entonces por intereses políticos que no quisieran que la Fuerza del Pueblo estuviera dentro del exclusivo círculo de partidos mayoritarios. Primero hay un tema de carácter político. Evidentemente hay una decisión, una voluntad siempre de algunos dentro del viejo partido que siempre o quisieran desaparecer de la faz de la tierra, ¿verdad? De la existencia de una realidad que se llama la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. Y dentro de la lucha política eso siempre es normal, esa diferencia. Y obviamente desde el punto de vista ya económico implica que el 80% se van de los recursos de la financiación a los partidos políticos. Se van a dividir no entre dos, sino entre tres. Entre tres partidos. Y eso obviamente que rompe me imagino con los planes de los demás partidos contendientes nuestros, mayoritarios, de que no quisieran para nada, en lo más mínimo, que la Fuerza del Pueblo se fortalezca en ningún aspecto. Y eso es parte de la lucha de contrario, la lucha en el plano político también. Entonces hay algo de esos dos aspectos, pero al final no es que el Tribunal Superior Administrativo, y bueno aclarar esa parte, fue el que declaró al partido Fuerza del Pueblo como partido mayoritario, no. El Tribunal Superior Administrativo lo que hace es que decide o expresa lo que expresó o ratifica la expresión emitida en las urnas por el soberano, que es el pueblo. Fue el pueblo dominicano, a través de los votos, que decidió que el partido Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. De modo que nadie, de manera caprichosa, le puede quitar un derecho adquirido a una organización como la Fuerza del Pueblo, que participó en Buena Lid y obviamente contra todos los obstáculos que los dominicanos conocen y conocemos, pudimos romper las barreras que nos querían imponer, ¿verdad?, en el proceso de conformación como partido político. Manuel, en el fin de semana tuvo en las redes muy intenso una supuesta reunión que se iba a producir entre Leonel Fernández y Danilo Medina, promovida por José Fran Peña Guava. Él lo negó en un Twitter. Pero me dicen mi fuente que hubo dos personajes muy cercanos al presidente Medina que fueron a visitar a José Fran Peña Guava. Bueno, miren, yo lo que conozco... Específicamente Carlito Pared Pérez y Miren, las reuniones siempre son... el otro. Siempre se dan reuniones y eso, Robert de la Cruz. Y eso es normal. Fueron a visitar a José Fran Peña. Ahora bien, el presidente Fernández salió del país precisamente el fin de semana, y ha estado agotando una agenda en Europa, específicamente en España, muy exitosa, por cierto, que los ciudadanos le hemos podido dar seguimiento, los dominicanos, a través de las redes, de las noticias. Es una agenda que va en el orden académico con los temas y los acuerdos de la fundación que él preside, la Fundación Global, también reuniéndose con figuras políticas, intelectuales, con lo que tenía ya algunos compromisos en algunas actividades puntuales, y además ha aprovechado esa visita. Va a estar por aproximadamente 10 días en España, para también desarrollar una serie de reuniones y actividades para seguir fortaleciendo los temas organizativos de nuestro partido. Eso también, Manuel, pero... O sea, que el presidente Fernández ha estado en España. Él está afuera, sí, pero está afuera. La pregunta de Ramón es la posibilidad de esa reunión y esos acercamientos. No, y si conviene.
Sí. Yo no conozco, realmente no tengo la información, no puedo asegurar que haya existido la posibilidad de una reunión, pero obviamente... ¿Y cómo tú la verías? Los actores políticos siempre estamos expuestos a reunirnos y eso es parte de del día a día, del trajinal de los políticos. De desgracia del PLD y de Danilo Medina, ¿le conviene una reunión a Leonel Fernández? No, lo que pasa es que ya José Frank, que era uno de los que se mencionaba en ese tema, él negó ese tema, o sea, lo negó. Y si él lo negó, ya, confesión de parte, dice un principio de ustedes los abogados. No, yo no soy abogado. Ramón es casi abogado y casi médico. ¿Verdad? Bueno, confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? No se necesita mayor argumentación porque ya José Fran negó esa versión. De modo que esos son de los tantos rumores que se ponen a correr. Pero obviamente, reitero, el presidente Fernández siempre ha sido un hombre abierto, ese ha sido su estilo, conciliador, y es un hombre que no le guarda rencor a nadie, no está lleno de odio ni de rencores. Y ustedes lo conocen y el país lo conoce. Y por eso, inclusive, en esta actual coyuntura, ante todo lo que el país y el pueblo está observando, es que ya de manera temprana el pueblo dominicano y los dominicanos y las dominicanas ya han realizado una especie de escogencia prematura, si pudiera decirse, ¿verdad? Con respeto y proyectando el proceso del próximo año 2024. ¿Y de dónde sacan ustedes eso? Si parece que el viento va favorable a la gestión de Abinader. No, las encuestas no dicen eso. Y la realidad en cada barrio, ¿qué dicen las encuestas? En cada barrio, en cada ciudadano que usted consulta en los barrios, la imagen del gobierno no es la mejor. Es decir, ha quedado evidenciado la falta de experiencia, la falta de visión, la falta de capacidad para el manejo de la cosa pública, para el manejo de esta crisis pandémica. Pero la imagen del presidente Abinader se mantiene altísima. Se ha agravado tanto la económica como la de la propia pandemia. Tenemos los indicadores en términos de la inflación que ha aumentado. Estamos dentro de los 3 o 4 países con mayores niveles de inflación en la región. Tenemos un desorden en los precios de los productos de primera necesidad, fuera de control. El gobierno no interviene para nada. Lo que usted antes compraba con una compra de 15 días, con 8 o 10 mil pesos, ahora eso no le da ni siquiera por una compra de una semana en los supermercados. Pero cuando usted va a la ferretería a comprar artículos ferreteros, por ejemplo, hace unos meses yo compré unos pisos para una remodelación en la casa de mi papá. Y estaban a 450 pesos el metro cuadrado de porcelanato, de ese chino, que era el más barato. ¿Y ustedes saben cuánto está ahora? A 1.200 pesos y no aparece. En la misma ferretería, en los mismos centros de expendio. La Asociación de Fabricantes, de Constructores de Vivienda, ya han planteado el aumento de un 30% en el costo de la vivienda y hasta están proyectando la posibilidad de subirlo en un porcentaje mayor por el desorden que hay en los mercados y el gobierno no interviene. Es decir, el pueblo dominicano se siente prácticamente desamparado. Pero eso es un problema que viene de fuera. No, tiene que ver de aquí. Y si vamos a la pandemia, señores, hoy hay más contagiados del COVID y fallecidos que antes de prácticamente que al inicio de la pandemia. Es decir, el gobierno con la excusa de la pandemia, que está montado, y yo decía, en el mismo carro viejo del gobierno pasado, con el tema del endeudamiento irresponsable en dólares. Señores, en menos de 10 meses, este gobierno ya aprobó más de 11,000 millones de dólares prestados. Señores, y no han comprado ni han instalado un solo ventilador artificial en ningún hospital público. Y ya llevan casi un año. No han creado una sola unidad de cuidado intensivo nueva para afrontar el COVID. No le han dotado de equipo, de recursos a los médicos que están a mano pelada y los auxiliares de la salud, que ya se han ido hasta huelga varios de ellos. Y ni hablar de los ciudadanos, no ha habido pruebas masivas, no se ha entregado mascarilla. Y si nos vamos al tema del impacto en la escuela y en la educación, lo decía usted al inicio de los temas que estaba analizando al inicio del programa. Señores, ni siquiera le han garantizado ni los equipos, las computadoras, ni a los profesores ni a los estudiantes de manera gratuita, ni mucho menos el internet. Cada estudiante y cada profesor tiene que pagar con sus bolsillos el internet. Qué bueno, y me vino a la mente, ustedes recuerdan el programa de reducción de la brecha digital cuando yo estaba en la juventud en el año 2005 que lo inauguramos, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya. Y ese programa fue descontinuado. Y todos estos temas que hoy han salido a desnudar la realidad, la cruda realidad
de la falta de acceso en cuanto a la tecnología de la información y la comunicación del Estado Dominicano, han quedado al desnudo en esta pandemia. Y el gobierno sencillamente no luce que está poniéndole atención a ninguno de esos temas. Miren, ¿cuánto le costó el primer metro, la primera línea del metro? Con lo que este gobierno ha tomado prestado en apenas 10 meses, y ni hablar del anterior, que ya lo desplazó y le quitó la corona en cuanto al endeudamiento irresponsable del gobierno anterior, que es mucho decir. ¿Cuánto le costó la primera línea del metro en 3 años y medio que la construyó el presidente Fernández? ¿Cuánto le costó la segunda línea del metro? Señores, con lo que este gobierno ha tomado prestado, si hubieran hecho las 5 líneas del metro que están definidas, diseñadas y aprobadas, y si hubiera construido el metro media velocidad que comunica Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y el puerto de Manzanillo, de carga y pasajeros, para usted traer a los turistas en media hora, 35 minutos desde Punta Cana a Santo Domingo, a gastar y a que conozcan la ciudad. Los turistas cuando vienen por 2 semanas a República Dominicana, al tercer día están cansados de agua, de la playa, del sol, porque se sienten aburridos, no tienen alternativa dentro de los hoteles, encerrados en un hotel. Entonces, a eso es que nos referimos, es decir, ¿de qué ha servido ese endeudamiento irresponsable? ¿Cuáles problemas ha resuelto este gobierno con ese endeudamiento irresponsable, montado en el mismo carro viejo que le dejó el anterior gobierno del presidente Danilo Medina? Se nos acabó el tiempo, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Buen vocero, buen vocero. Y mucha suerte el jueves y los días por venir. Excelente, y bueno, vamos a esperar y al final haré justicia, como decimos los abogados, ¿verdad? Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.